¿Qué pasa, tronquis? ¿Cómo estáis? He estado renovándome un poquito el setup, por eso no he hecho vídeos, realmente no por otra cosa, porque sabéis que me gusta hacer videcitos de las cosas que me voy pillando y compartir un poco mis cosas del hobby y tal. Y bueno, me ha llegado un pedidito de Mattel Creations, ¿no? Me pedí a Bultak y vi que había ofertas y bueno, me pillé también a Clamchamp y a Ninjor de Motu Turtles of Grayskull, ¿no? Y vamos a echarles un vistacito. Vamos a empezar por el Bultak, que es como el más interesante. Y bueno, los otros los dejamos para después, para los que no quieran quedarse, ¿sabes? Hasta el final y ya está, no pasa nada. Este es un personaje que solo salía en la animación de Shira. Y era un miembro de la Horda, ¿no? Entonces no tenía. No tenía versión. Figura, ¿no? Y entonces por eso me lo he pillado, porque a mí no me gustan los Cartoon Collection, no me los estoy haciendo. Y de hecho estoy pensando incluso en cambiarle el cuerpo y la cabeza a un. ¿Sabes? A un Moto Origins normal para tenerlo en versión Origins, porque a mí no me gusta cómo están hechas las musculaturas ni nada, pero bueno, esto es una cosa personal, ¿no? Lo único que no me mola, bueno, ahora lo iremos viendo, vamos a hacer el unboxing, viene en su cosita de esta de coleccionista, ¿no? Para poder guardarlo y tal. Viene con su cómic, Shadowheart. O sea, que es como el enemigo de... ¿Cómo se llamaba este, tío? El del arco, el bow. Le han puesto las mismas salas que a la... Vais a perdonar que no tengo las luces bien, pero es que, claro, lo he movido todo de sitio, en fin. Le han puesto las mismas salas que a la hechicera, ¿no? Que a la hechicera de Turtles of Grayskull. Un poco feas, ¿no? Sin pintar ni nada. Sí, tienen como un degradado por aquí. Difícil de ver, pero tienen como un degradado por aquí. Y le han puesto las mismas alas que a la hechicera, que bueno, un poco cutre. Vale. Y vemos que viene con un robotito de la Horda también. Bueno, está chulo. No me acuerdo en qué episodio saldría este, pero está chulo y además tiene como para poder llevarlo como si fuera, ¿no? Un accesorio. La verdad es que está hecho en este plástico metalizado y tal, que tiene swirlies y eso. Bueno, no está feo, ¿no? Está chulo. Y aquí lo vemos, ¿no? Al Bultak. Le han puesto cuerpo de Origins Cartoon Collection. Incluso, mira, incluso la articulación está un poco gimpeada. Bueno, han tenido que hacer aquí un corte a la pierna para... Ahora os abriré uno de los otros y vemos las diferencias de cuerpo que hay. Sigue teniendo todo lo mismo que los Origins, o sea que son intercambiables. Tiene diferente la pechera, el taparrabos, ¿no? Barbárico lo tiene diferente también, no tiene el detalle aquí. Entonces he pensado que, bueno, pues podría utilizar pues un esqueleto o algo, ¿no? Y utilizar este cuerpo, pero tendríamos el problema de... No podíamos poner esto en ningún sitio. Y digo yo, si ibais a hacer un molde nuevo para ajustarle los estos, que de hecho en la caja... Cuando vi esto, no pensaba que era el robotito, pensaba que era lo que llevaba a la espalda para acoplarle las alas, pero no, lleva dos agujerazos. A ver, no queda mal. Como figura queda muy pelado, ¿no? Y estas Cartoon Collection lo que hacen es meterles accesorios y eso y cositas que salían en los... En los... En los episodios, ¿no? Porque si no, pues quedan muy peladas, ¿no? No tienen armas, son muy sencillas el diseño y tal. Y luego de la Horda pintado, que es un poco cutre, está bien pintado, está bien hecho, bien delimitado y tal, pero queda un poco cutrón, ¿no? Así que no sé. Estaba pensando a lo mejor utilizar el cuerpo del Turtles of Grayskull Hordak. No lo sé. Que tiene como también para ponerle las alas atrás, ¿verdad? Lo iremos viendo. Y es que no tiene más. El head sculpt, ¿no? El esculpido de la cara se lo han currado bastante, les ha quedado bastante bien.
ahí mejor, ¿no? Que se oiga un poquito el lofi o qué. Vamos a ver si puedo enseñároslo. Tengo que utilizar hoy el... A ver. Está bastante chanante lo que es la cara, pero el cuerpo les ha quedado muy cutre. Pero bueno, me parecía chulo la idea de tener un personaje que no había salido nada más que en el cartoon. Así que bueno, hay otros de estos Cartoon Collection que están quedando más chulos, que es por ejemplo el Leech, ¿no? El Leech está bastante guapo y tal, pero en fin, no sé. Vosotros me diréis qué os parece. La verdad es que los cuerpos estos de Cartoon Collection sí que son como más robustos, ¿no? Están más rediseñadas las articulaciones, se ve que son más tochas, ¿no? Más amplias. Ahora lo compararemos con estos de Turtles of Grayskull, porque esto de Turtles of Grayskull me ha llamado la atención, porque de Grayskull tienen, pero de Turtles no tienen mucho, ¿no? O sea, entiendo que este personaje es una referencia a algún mutante del mundo de las tortugas ninja, que es un dragón. Pero la verdad, no sé muy bien a quién. O sea, esta última wave de que van contra los hombres serpiente, se han tomado decisiones de diseño más liberales, ¿no? A la hora de... sacarlos. Vamos a echarle un vistazo. Y esto es una versión de Ninja que se ha convertido en un dragón mutante. Tiene la cabeza del dragón de los Galaxy Warriors, lo cual me moló la idea. Tiene una katana nueva, en lugar de usar la katana esta, vamos a ponernos un poco más a la derecha porque también he movido la cámara, bla 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 bla. Tiene una katana nueva en lugar de la katana típica de Jutsu, ¿no? Esta que van saliendo siempre. Un cuello alargado para hacer un elongamiento. Tiene las pantorrillas de Keldor, los pies del Merman, igual que de esto, del Merman Cartoon Collection. Porque creo que no son los pies de esqueletos normales. Estas piernas y tal de Buzz-Off, pero transparentes. Este que es nuevo. Esto que es nuevo también. El traje de ninja. No sé si será a lo mejor del Shredder. No, el Shredder lo tengo y no lo lleva, ¿no? Puede que el nuevo Shredder lo lleve. Aquí vemos que tiene cuerpo de Origins, no de Cartoon. Las manos estas creo que son nuevas. Son manos tipo serpiente, de 4 dedos. Y además están como detalladas con escamas. Están muy guapas, ¿eh? Y estos brazos son los del Snake Face, porque tienen las serpientitas aquí. Puede abrir la boca. Y está muy bien pintada y muy bien detallada. Y este collar, que igual recuerda un poco al de... ¿Cómo se llamaba? El hombre serpiente este que era el de... que representaba la torre de los serpientes, que no me acuerdo del nombre. Recuerda un poco a ese personaje, ¿verdad? Claro, puede ser que sea un poco mutación de Ninja con ese dragón, pero está, la verdad, está muy guapa la cabeza. Si no dices que es Ninja, por esto, ¿no? Por el emblema de Ninja, si no dices que es Ninja, pues no te lo... ni te lo crees, ¿no? De hecho, es que incluso el emblema está hecho de manera que parece un Galaxy, ¿verdad? La forma. Mira, tiene para meter la katana. Bastante guapo. Hostia, les ha quedado un figurón, ¿eh? Me habría molado que esto estuviera pintado. Ya, vamos a echar un vistazo. ¿Veis? Aquí lo que decía de las articulaciones no se va a mover muy bien porque este es transparente, ¿no? Pero en estas cartoon se nota como que esta articulación de aquí es más ancha que esta de aquí. Como que la han bufado.
Las piernas en general son un poco más grandes en las cartoon. Sobre todo esta parte de aquí es un poco más grande, más estilizada. El pecho también es un poco más alto. Estoy pensando que quedaría muy bien el Bultak en este cuerpo, tío. Habría que hacerle un toquecito por ahí, pero... Bueno, esto no cabe. No cabe muy bien, pero oye... Hostias. Y lo que digo con que el diseño de los Cartoon Collection... Hostias, no queda mal, ¿eh? Con el cuerpo así morado, tío. Habría que ponerle sus botas, yo creo. Y aquí un ese de la Horda, ¿no? No hay... No hay ninguno de la Horda en... que lleve el este de la Horda. No sé. Vamos a probar el cuello. El cuello no está muy allá. Le da otro toque. Le da otro toque el cuello así levantado. Pero la idea no está muy allá, la verdad. Así se parece más al hombre serpiente este, que no me acuerdo cómo se llama. Hicimos la review hace un par de días, pero no me sale el nombre ahora de primeras, tío. Así se parece más con esto, ¿verdad? Y con este cuello y eso... Sí que lo recuerda un poco, ¿no? Me acabo de dar cuenta, he tenido que parar el vídeo, me acabo de dar cuenta de que ese vídeo no lo subimos, lo vimos en directo en Twitch. Estaba refiriéndome a Vipor, ¿vale? Tiene un aire muy Vipor con esto. La pechera no es exactamente igual, pero le da un toque así con las estas hacia arriba. Esto es igual que el Vipor, esto es igual que el Vipor. Esto es un estilo diferente, pero le cae así como en el Vipor. Entonces tiene un aire como a Vipor, ¿no? Como si Jutsu se hubiera mutado con Vipor. Jutsu. Ninjor. O como aquí lo llamaron Shinjor, ¿no? Por cosas de nombres. Se hubiera mutado con Vipor. Sobre todo con el cuello este puesto, ¿vale? Con el cuello este puesto recuerda mucho al Vipor. Me mola bastante la katana. Pero todavía le falta las alas. O sea, claro. Que todavía no hemos sacado las alas, ¿sabes? Aquí con su Blood of the Dragon. Como las Turtles se infiltran aquí, ¿no? En la montaña serpiente. Aparece Ninjor. Me tiran al mutágeno. Y se transmuta, ¿no? En un dragón. Y el King His nuevo también está muy guapo. Me he salido de plano. El King His nuevo también está muy guapo, ¿no? O sea, se los están currando mucho. Los diseños de la última wave esta de Turtles of Grayskull están muy currados. Vale, parece que son las mismas salas que las del Skeletor, ¿no? Las del Skeletor este... Horda, ¿no? No, Skeletor, Hordak, perdón. Skeletor. Las de Hordak versión Turtles of Grayskull, que viene como también empoderado por el mutágeno, ¿no? Son las mismas alas, ¿vale? No le quedan mal, pero voy a ser sincero. Me gusta sin las alas más. Tiene como un rollo más... Bueno, podías tener el modo super poderoso de vuelo y luego el modo normal con el cuello metido, ¿no? Modo ninja. No sé, las alas como que le dan demasiado rojo, ¿verdad? No sé, yo lo tendría sin las alas puesto, la verdad. Y el cuello me gusta más así. Con el cuello short. No es tan imponente, pero parece más un Galaxy, ¿verdad? Muy, muy guapa la figura, ¿eh? Figurote, tío. Bastante nice. Y de hecho, pues porque pone aquí el símbolo de Ninjor, pero puede ser otro personaje perfectamente, ¿sabes? Malvado de los Motu.
Bastante, bastante nice. Incluso puedes utilizar estas piezas para tu ninja, ¿no? Este chisme taparraos y tal, si lo quieres para tu ninja. Está guapo, tío. Está guapato. Me ha molado, la verdad. Más que este, desde luego. Este era tenerlo porque no existe el personaje este, pero... En fin, como diseño de personaje bastante cutroso. Entiendo que tienen que adaptarse a lo que es el tema del cartoon, pero... A ver. Y por último, nos vamos a ver el Clamchamp, ¿no? Este Clamchamp, de hecho, está como inspirado en aquellos primeros bocetos de prototipo, ¿no? A ver si os lo puedo enseñar. Mira, a estos me refiero. A los de Vicron, ¿no? A estos. Y está como inspirado en este, ¿no? Como en el hombre tanque. ¿O es cosa mía? ¿No? De hecho, Vicron salieron en la figura alguna vez. Y la versión del tanque... a ver si os la puedo enseñar. Sobre todo la de esta, ¿lo veis? Tiene como rediseñada la cabeza, que parece como una tortuga. Y esto... o sea, es como que se han inspirado en eso, ¿no? Más que en un personaje de la propia Tortugas Ninja, ¿no? O eso es lo que me está pareciendo a mí, este Clamchamp. A ver, está guapo porque tiene como su armadura tortuga y tal. Pero como que no pega mucho con el rollo Turtles, ¿no? Es un poquito también la versión esta de He-Man que hay de armadura serpiente, ¿no? Ese rollo, ¿no? Hecho para luchar contra los Snake Men. ¿Veis lo que digo? Esto es muy parecido a la boca de tortuga esta que os acabo de enseñar. También se parece un poco a los atraparratas del Motu, ¿no? Sí, igual se han basado en eso, ¿no? En los atraparratas del Motu. Del Motu, de las Turtles. Aunque ya había un personaje fusionado con los atraparratas que era... el... Bueno. Perdón. Joder, tío. El Trap Jaw, joder, tío. Vale. El Trap Jaw también lo hicieron con como ese rollo, ¿no? Mezclado con el atraparratas. Interesante. Pero bueno, ya me vais contando. Tiene esta falda que está muy chula. No sé si la han usado en algún otro personaje. No me suena, ¿eh? Tiene esta pechera, que es una pechera que imita un poco el rollete de Clamchamp Fisto. Pero tiene los agujeritos atrás. Muy chulo. La cabeza es la misma que la del Orange. Y luego tiene pues estas armaduras de tortuga. Pues eso, que se ponen y se quitan, ¿no? Tiene las botas diferentes, así que recuerda un poco también al Rey Randor, ¿no? El este que salieron del 2000X. El Randor 2000X. Estoy un poco con los nombres hoy bailados, ¿eh? Así que me vais a perdonar. Y está bastante chulo. Esto es compatible con enchufarle cosas aquí atrás. Toda esta piel como el rollo Capitán América, ¿no? De escamas. Y esto que le da ese toque, ¿no? Esto, de hecho, supongo que será compatible con cualquier otra figura. Les ha quedado un Clamchamp muy chulo, tío. Le falta quizás algún accesorio más. Porque esto es como una versión de su Clamchamp. De su pinza. Ya de primeras es difícil de poner, parece. Porque no puedes meter el dedo por ningún sitio para ajustarle, ¿no? Para ajustarle la mano.
¿verdad? Es como... No puedes meterlo aquí dentro, ¿no? Tendrías a lo mejor que meterlo así. Y luego darle la vuelta a la mano. Y que tenga la mano así. ¿Sabéis lo que digo, no? Esto molaría más que entrara más adentro también. Molaría que entrara bastante más adentro. Pero bueno, lo pillé porque estaba de oferta en esta página, ¿no? En Material Creations. Y la verdad, no estoy muy convencido con esta figura, ¿eh? Estéticamente está guapa. La idea mola. Pero creo que se va a ir para hacer un custom, ¿eh? Se va a ir para hacer un custom porque no me convence, tío. Esto está guapo, la idea también. Pero la ejecución con esto así... Tenía que haber puesto otra pieza y que se pudiera poner así, ¿no? Así. Pero claro, daría lo mismo, ¿no? Porque no lo puedes poner aquí. Es que eso es la cosa. Mejor poniéndolo así y luego girándolo, nada, tampoco. En el momento en el que vas a ajustarlo se sale de la mano, tío. Tienen que haber hecho como con el Manatanos, una cosa que se metiera en el brazo, ¿no? O que tuviera un palo, como tenía el otro. Si lo pudiéramos meter lo que es el brazo entero por detrás y que quedara... Bueno, sí. En fin. Estéticamente está guapa. Esto está guapo el arnés, pero... Nope. Nope. Bueno, gracias por estar este ratito aquí conmigo viendo estas nuevas releases de Motu. Ya se acaba los Turtles of Grayskull y vienen los Thundercats. Así que si queréis verlo, estaros por aquí. Y con este igual hacemos algún custom. Si queréis verlo, como customizo y eso, decídmelo y os pongo algún vídeo y tal, o hacemos algún directo. Así que nada más, gracias por pasaros y nos vemos.